Víctor Hugo Tinoco, quien nos acompaña vía Skype. Él es ex diplomático, analista político y también parte del MRS, quien está con nosotros para abordar este y otros temas relacionados a la coyuntura actual. Don Víctor Hugo, bienvenido. Qué gusto que nos acompañe. Buenos días, Jocelyn, y buenos días. Un placer estar contigo. Sí, escucha. Sí, te escucho. Bueno, demos inicio con esto que decía Willy, una retrospectiva de lo que hemos vivido en estos últimos 2 años y de lo que se puede vivir en este siguiente año. Estamos en un año preelectoral, ya prácticamente al finalizar el 2020 y se vienen elecciones aparentemente en el 2021. Con una oposición hasta el día de hoy bastante debilitada a juicio de algunos y un bloque del gobierno con claras políticas públicas y con claras estrategias. ¿Cómo usted valora esta situación? Bueno, mira, venimos de una situación en donde la burbuja mágica, el paraíso mágico de mentira que había armado Daniel Ortega se rompió como una pompa de jabón, ¿no? Se rompió, acordate, todos los últimos 12 años, el país de maravilla que supuestamente teníamos mientras la gente abajo estaba sufriendo terriblemente los estragos del desempleo, los salarios bajos. Acordate que aquí los salarios nunca subieron. Aquí los sindicatos seguían en la boca y cuando Ortega entró hace 12 años, el salario de los maestros en Nicaragua era el más bajo de Centroamérica. 12 años después, el salario de los maestros sigue siendo el más bajo de Centroamérica. ¿Me explico? Entonces, la burbuja de lo que era Ortega y su supuesto éxito estaba solo arriba, producto del acuerdo con el sector empresarial, ¿verdad? Que definitivamente creó muchos problemas a Nicaragua, ¿verdad? Pero abajo la gente estaba sufriendo. Reventó Abril. Y al reventar Abril lo que dijo fue, ya no funciona, eso no funciona ni nunca ha funcionado, era un espejismo, tan espejismo como el canal famoso interoceánico, que como dice Medardo, solo era en realidad una cobertura para quitarle las tierras a los campesinos de todas las zonas del canal, ¿verdad? Entonces, esa situación se le reventó a Ortega. Entonces Ortega, en términos estratégicos, cuando vos lo ves en el tiempo, Ortega ha perdido totalmente la estabilidad, entre comillas, que teníamos, el control que tenía, y se produjo la rebelión popular, la rebelión de los jóvenes, la rebelión de los estudiantes en primera instancia, después la rebelión de los jóvenes en los barrios, de los pobladores en los barrios, las centenares y miles de barricadas que habían en los barrios de Managua, en los barrios de los diferentes departamentos, ¿verdad? Y eso ha hecho que Ortega haya caído al fondo del barril en términos políticos, porque decidió la peor decisión y la más criminal de las decisiones, que fue acabar con la protesta cívica, porque esa era una protesta cívica, por mucho que hubieran barricadas ahí en París, barricadas ahí en San José, Costa Rica, cuando hay protestas, barricadas en todas partes del mundo, pero a ningún gobierno se le ocurre ir a masacrarlos y decir vamos con todo y sacar armas de guerra para matar a la gente. Cuando Ortega tomó esa decisión, cuando los Ortega Murillo tomaron esa decisión, ellos se hundieron totalmente para la historia de Nicaragua y para el pueblo nicaragüense. Víctor Hugo, en nuestro país, Víctor Hugo, ¿será que hay una cuestión de percepciones y no de realidades, percepciones alimentadas por estados de ánimo o por la situación de la cuarentena, de la pandemia de COVID-19? Esto lo pregunto en referencia a las declaraciones de Bautista Lara, quien decía que es una percepción de inseguridad lo que existe en nuestro país y no necesariamente es que haya mayor inseguridad. Es un hecho que la inseguridad, el robo que se ha dado es terrible en Nicaragua. Pues Bautista Lara está hablando ya como empleado del gobierno, pues le dieron un huesito y va para Roma.
va feliz, pues, ¿verdad? Pero la verdad es que aquí, ¿cómo no va a haber inseguridad si Ortega, en vez de sacar a los presos políticos, que los tiene ahí como carta de cambio para en algún momento ver si los utiliza, ¿verdad? Decidió sacar de mediados del año pasado hasta el presente, según las estadísticas de los que conocen eso, decidió sacar aproximadamente 122.000 presos, 22.000 delincuentes a la calle, ¿verdad? Entonces, aquí no es un asunto de percepción, aquí es de que te andan asaltando en las calles y andan asaltando los negocios, los ladrones que sacaron, ¿verdad? Además del asalto que el gobierno le hace desde la institución y desde el poder del Estado al pueblo nicaragüense con los impuestos, el atropello a todo el sector empresarial también que está haciendo. Y es decir, es un país, como decía Elvira, tremendamente inseguro. Yo lo que creo que hay que estar claros de una cosa. Aquí la unidad de todos los nicaragüenses para ya salir de una vez por todas de Ortega, la unidad de todos los nicaragüenses, es lo que se llama un imperativo categórico. Es un imperativo es un imperativo unirse para salir de Ortega. Si no nos unimos todas las fuerzas principales de este país, ¿verdad? Si no tenemos la capacidad, la madurez y la habilidad, ¿verdad?, para construir lo que hay que construir en términos de unidad, en términos de organización territorial, en términos de propuesta de país, en términos de propuestas de cambio, en términos de cómo va a funcionar la coalición, cómo está funcionando, ¿verdad? No vamos a tener salida. Vamos a seguir deteriorándonos porque Ortega efectivamente hasta ahora no da señales de querer llevar a Nicaragua a que retome el rumbo democrático. Entonces eso es lo primero, que todo el mundo tiene que estar claro. Víctor Hugo, ¿realmente, Víctor Hugo, está funcionando la coalición nacional? Y lo segundo, ¿es totalmente cierto que ha sido maniobrada o hegemonizada o tratando de controlarse esta coalición por los partidos políticos? ¿Son estos los que han ejercido un control en la coalición nacional y eso es el resultado de eso se ve en las pugnas internas que existen entre los distintos sectores? Mira, sí es cierto que hubo un problema en la coalición, ¿verdad? Que se originó de alguna manera cuando después que la Alianza Cívica y la UNAD, que fueron el núcleo fundacional y los gestores de esta gran coalición nacional, de manera unilateral la coalición decidió empujar con más fuerza la entrada de los partidos políticos. Fue la Alianza Cívica la que invitó al PLC, la que invitó a otros partidos. En la UNAD, por cierto, había dudas, había preocupaciones, pero al final se aceptó y ya juntos se produjo un fenómeno donde en determinado momento, en el desarrollo de los procesos de negociación, los partidos políticos pretendieron construir una hegemonía, y una coalición así no funciona con hegemonía, tiene que funcionar con un diálogo sincero, con una horizontalidad, con un respeto entre todos y poniéndose de acuerdo, dialogando, poniéndose de acuerdo. Entonces eso generó la crisis que se había producido en el último mes y medio y que tenía paralizada a la coalición. Pero quiero decir con firmeza que esa crisis ha sido superada en lo fundamental. Esa crisis ya ha sido superada en lo fundamental. Yo quiero reconocer que los partidos políticos que están dentro de la coalición, han dado muestra de flexibilidad para buscar cómo las cosas vuelven a funcionar, ¿verdad? Han hecho algunas concesiones y eso es positivo porque son concesiones que llevan a buscar un modelo que sea un modelo de entendimiento, no un modelo de hegemonía. No que los partidos políticos dominen la coalición o que la sociedad civil domine la coalición o que los empresarios quieran dominar la coalición. No tiene por qué haber un hegemónico, no tiene por qué haber un dominante.
Entonces, eso se ha logrado últimamente con todos los avances que han habido, ¿verdad? Se aprobó el código de ética, ya aprobó la coalición el paquete electorales que se exigirían si se abre una negociación al régimen orteguista. Ya eso fue aprobado por la coalición y eso es fundamental. Eso es fundamental, ¿verdad? Y ¿qué es lo que se demanda? Si la gente pregunta qué es lo que demanda la coalición, las cosas fundamentales. Para que en este país hayan elecciones libres tienen que ver algunas cosas fundamentales y otras cosas que también son importantes. Cosas fundamentales tienen que haber cambios en el Consejo Supremo Electoral. Sin cambios en el Consejo Supremo Electoral, sin cambios en la estructura electoral que está controlada por operadores políticos del orteguismo, ¿verdad? Aquí no van a haber elecciones libres nunca, porque todos esos operadores y todos esos miembros del Consejo Supremo Electoral, y lo digo con todas sus letras y con todas sus palabras, están entrenados y están preparados para robar a favor de Ortega. Entonces, eso hay que cambiarlo. Entonces, tiene que haber ese cambio, tiene que haber una observación electoral clara de la comunidad internacional, una observación clara de la OEA, ¿verdad? Del Centro Carter, de todos los organismos que quieran venir a observar, y nada de que podés observar un poquito, pero no mucho, no. Las elecciones tienen que ser libres. Todo eso ya está acordado en la coalición. La coalición ya tiene acordadas las reformas electorales. Creo que fue el día jueves o viernes que sacaron la nota de prensa donde dice que ya tienen el acuerdo sobre eso y hacen algunos señalamientos sobre los contenidos. Entonces eso ya está acordado y es un buen acuerdo. En este caso el Partidos políticos, sociedad civil, la Alianza Cívica, UNAP, se pusieron de acuerdo sobre eso. Ya solo quedan algunos otros aspectos del funcionamiento de la coalición para terminar de profundizar eso y entrar ya más de lleno, porque ya se comenzó en lo que es lo fundamental, que es la organización territorial, departamento por departamento y municipio por municipio de la coalición nacional. En este caso, la coalición nacional, nacional va a mantener su postura de que van a buscar una casilla propia y no ir en la de un partido político ya existente. ¿Van a mantener esa misma posición? Ese es el acuerdo de consenso. Ese es el acuerdo de consenso tomado por la coalición nacional, por todas las fuerzas políticas que están en la coalición, fue tomada por los partidos políticos, fue tomada por la sociedad civil, que vamos a luchar, que vamos a trabajar para que la coalición como alianza política tenga una casilla propia. Porque acordate que el cuento de que las alianzas no podían tener casilla propia es una cosa que antes existía, pero que la desmontaron cuando el pacto en el año 98, entre el PLC y el Frente Sandinista, es decir, entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, pues, para ser más claro, ¿verdad? Ahí ellos metieron eso que las alianzas tenían que ir necesariamente bajo la bandera de uno de los partidos, ¿verdad? ¿Por qué tiene que ser eso así? Antes no era así y si alguien se quiere conformar como alianza, se conforma como alianza, ¿ve? Y este tema es muy interesante. Mira, las cosas están cambiando aceleradamente. La coalición, te digo, sin falsos optimismos, yo la veo consolidándose fuertemente. Ya ha calado la conciencia de que hay que ser flexible y que lo fundamental es la patria. Que lo fundamental es ser flexible cuando hay que ser flexible en función de la patria, en función de salir del orteguismo y no estar pensando en intereses particulares o en intereses mezquinos. Creo que eso se ha adelantado tremendamente y yo felicito a todos los que han estado en esa negociación, porque yo no he estado directamente en esa negociación, no soy dirigente de la coalición, yo solo asesoro y aconsejo a varios de sus líderes y dirigentes, ¿verdad? Han avanzado tremendamente, han hecho un buen trabajo, ¿verdad? Yo diría días enteros de trabajo poniéndose de acuerdo y han logrado avanzar en lo fundamental. Y la coalición es ya una realidad sólida, una realidad firme
independientemente de lo que pase, independientemente de lo que decida Daniel Ortega que va a hacer con el PLC, si le da el PLC al grupo de Arnoldo de Rosales o le da el PLC al grupo de la señora Osuna. Eso ya es secundario. Ellos continuarán estando ahí, todos tienen que estar ahí, todos tienen que sumar, ¿verdad? Entonces aquí lo único que falta, yo diría, para que la coalición ya sea total y completa y Ortega se encuentre ante un dilema ya insalvable para él, es que el único grupo político que no se ha decidido todavía integrarse a esta coalición es Ciudadanos por la Libertad, ¿verdad? Que a mí me parece que uno de los próximos pasos importantes que ellos tienen que dar para que estemos todos, ¿verdad? Y darse cuenta que cuando entran ellos, si ellos deciden entrar, ¿verdad? Creo que el imperativo patriótico los va a llevar a esa posición. Van a darse cuenta que ahí no hay hegemonía de nadie, que hay un debate, que hay una discusión, que existe el principio entre la coalición, que los temas fundamentales se deciden por consenso, de tal manera que no hay hegemonía, no hay forma como alguien hegemonice, porque todas las cosas son por consenso, y tendrán, ¿verdad?, los miembros de la coalición ya con todos juntos, ¿verdad?, ya con todos integrados, tendrán que ponerse de acuerdo y salir adelante en todos los temas que faltan, ¿verdad?, en todos los temas que puedan faltar por definir, entre otras, candidatos y ese tipo de cosas, formas de elegir a los candidatos, ¿verdad? Ya tienen acuerdo en la coalición que la forma de elegir los candidatos es un procedimiento democrático, o sea, no va a haber dedocracia, van a ser procedimientos democráticos, ellos van a encargarse de definir cuáles van a ser esos procedimientos democráticos. Entonces yo veo profundamente ya avanzada la coalición, salió de la crisis, ¿verdad? Y se enrumba a ser un reto imbatible para el orteguismo. Víctor Hugo, ¿podría ser la manera de elegir a los candidatos, la forma de elegir a los candidatos podrían ser unas elecciones primarias dentro del grupo de oposición? Esa es la pregunta número 1. Y la número 2, si Ciudadanos por la Libertad no entra a la coalición nacional, ¿estaría dividiendo el voto de la ciudadanía nicaragüense? Mira, primero, la forma de elegir democrática entre la coalición es un asunto que los dirigentes de la coalición tendrán que definir, pues, ¿verdad? Eso no se ha terminado todavía de definir en detalle cómo podrá ser el procedimiento, podrá ser algún tipo de consenso platicado, podrá ser entre todos, podrá ser algún tipo de encuestas, ¿verdad?, para valorar el impacto que tienen los diferentes candidatos en cada territorio, o podrá ser algún tipo de mecanismos de elecciones primarias parciales, etcétera, ¿verdad? Tendrá que ser un mecanismo relativamente sencillo, ¿verdad? Porque si vos tenés voluntad patriótica, te pones de acuerdo, Eso es el tema real. Y el otro asunto es que en el caso de Ciudadanos por la Libertad, si ellos no decidieran entrar, sería, me parece, el peor error que habría cometido, me parece a mí, don Eduardo Montealegre y doña Kitty Monterrey, que son los líderes reales de esa fuerza política, pues eso así hay que reconocerlo. Sería el peor error cuando ellos son personas corridas en la política y saben que la unidad es imprescindible. Sí. Además, fíjense una cosa que les quiero decir. Aquí, cuando esté formada la coalición, y supongamos que estamos todos, siempre van a haber como 10 partiditos zancudos de mentira, ¿verdad?, que van a irse con Ortega, pero eso ya no tiene ningún valor, ¿verdad? No tiene ningún valor. En el caso de C por L, irse por aparte, obviamente, sería estar ignorando la demanda patriótica de unidad, ¿verdad? Y yo creo que ellos tienen, en mi opinión, deberían de entrar cuanto antes, para que puedan estar en los debates. Es que si no entras a la coalición, ¿verdad?, donde estamos todos en igualdad de condiciones, y donde C por L entraría igual que está el PLC, o que está la sociedad civil, o que está el UNAV, o que está la Alianza Cívica,
¿verdad? Con su respectiva cuota de votos o con su voto, ¿verdad? Cuando sea voto o con su voz para ponerse de acuerdo, ¿verdad? Si no entran, ¿cómo van a contribuir? Hay que estar adentro para discutir, para negociar, para ponerse de acuerdo. Me parece que ese es un paso muy importante. Creo que al final ellos no dividirían el voto si decidieran irse, en la locura de irse por aparte, ya no sé con quiénes, con los partiditos zancudos. ¿Me explico? Me parece que estarían hundiéndose, pues. Se estarían hundiendo tremendamente. En la misma alianza cívica, que habían dos corrientes, una corriente que pensaba que había que salirse de la coalición y otra corriente que pensaba que había que quedarse, se han ido convenciendo de que la coalición es la única alternativa y que lo que hay que hacer es estar todos ahí y debatir todos ahí. ¿Ve? Entonces, de tal manera que yo creo que alguien que se quede afuera no dividiría, porque la fuerza, el peso, ¿verdad?, la autoridad política que tendría la coalición sería incomparable con cualquiera que decida jugar al tema de el zancudismo. ¿Y la postura de los jóvenes, claro, qué sucede? ¿Qué pasaría con la postura de los jóvenes, quienes todavía no se deciden? Y si considera de que efectivamente esta coalición nacional con 7 integrantes es demasiado débil. Bueno, los jóvenes tendrán que estar representados. Ese es uno de los temas precisamente que está pendiente de terminar de definirse. Entiendo yo, de lo que he sabido que están negociando, ¿verdad?, es que han avanzado significativamente para su incorporación, ¿verdad?, para que tengan la representación que realmente corresponde, ¿verdad?, y como te digo, se ha notado flexibilidad. No se hubieran logrado los acuerdos que se lograron en estos últimos 10, 12 días dentro de la coalición nacional si no fuera porque hay flexibilidad y se están flexibilizando las posiciones. Y eso es lo positivo. Entonces los jóvenes obviamente entrarían mediante un proceso que van a terminar y con un sistema que van a terminar de definir en estos próximos días lo que están negociando en la coalición nacional. Pero es imperativo, es clave que estén los jóvenes participando ahí. Miren, se acabó la época cuando jugar a ser zancudo producía réditos, daba ventajas en este país. No hay forma, ¿verdad? Y ahí Ortega, si estamos todos en la coalición, ¿de qué le sirve a Ortega poder decidir que le quita la personalidad jurídica a quien quiere? Se la quita el PLC, se la quita C4L, y entonces ¿quién le va a creer a esas elecciones? ¿Quién en la comunidad internacional? Ni los norteamericanos, ni los europeos, ni los latinoamericanos le van a aceptar eso. Ortega está arrinconado, no tiene más que una salida, elecciones libres. Y si no hace elecciones libres, se hunde en un hoyo mucho más profundo. Si no hace elecciones libres, se hunde en un hoyo más profundo, ¿verdad? E iría cayendo en una situación similar o peor que la que tiene Maduro en Venezuela, con la diferencia de que Maduro tiene algunos recursos y este no tiene. El pueblo, como pueblo, no tiene ni que caer muerto, el país no tiene. Ortega sí tiene pues su dinero que apartó de la cooperación venezolana, pero no tiene salida, solo elecciones libres, ¿verdad? Yo creo que aquí algo que no se han dado cuenta la gente es que Ortega ya perdió esa arma que era te doy o no te doy personería jurídica. No importa, se la va a tener que dar a alguien que esté en la coalición. Y ahí nos vamos a ir. Preferiblemente la tiene que tener la coalición y es lo que vamos a demandar y lo que vamos a luchar. Pero se la tendrá que dar a alguien, ¿verdad?, para acabar ya con esa etapa de que Ortega usa las personerías jurídicas para castigar a los que dársela a los que se portan bien con él y quitársela a los que son muy opositores a él. A propósito del papel de la comunidad internacional y la incidencia con la política en nuestro país, escuchábamos declaraciones del candidato demócrata Joe Biden.
refiriéndose a las deportaciones, hacía más bien una crítica a Donald Trump por el hecho de estar deportando a opositores nicaragüenses. Esto refleja de que efectivamente, en caso de que Biden quede en la presidencia, efectivamente mantendrá una política bastante contundente con la administración Ortega Murillo. Sí, mira, yo tengo una experiencia larga en relaciones internacionales, ¿verdad? Yo no he sido un estudioso, ¿verdad?, de las relaciones internacionales. Yo he estado en la política exterior trabajándola durante 35 años prácticamente. Y te puedo decir que conozco la política norteamericana y sobre todo el sector demócrata bastante bien, ¿verdad? Esas declaraciones del candidato presidencial demócrata Joe Biden, donde dice, ¿verdad?, que el tema de los derechos humanos es fundamental en Nicaragua, y Biden critica a Trump por estar deportando a los nicaragüenses que llegaban pidiendo asilo. Te dice cómo van a actuar los demócratas. Si Biden es del que se tenía duda porque era el candidato que no se ha pronunciado mucho sobre los temas de Centroamérica y América Latina, pero ahí salió ya, pronunciándose abiertamente, y debajo de él tenés a 200 demócratas en el Congreso y a 50 senadores en el Senado de los Estados Unidos que son profundamente antiorteguistas y profundamente a favor de la democracia en Nicaragua. Yo les voy a decir una cosa, yo he hecho mucho lobby en el Parlamento de los Estados Unidos en tiempos pasados, en los tiempos de cuando estaba Reagan en el poder. Yo durante meses hice lobby y durante varios años hice lobby básicamente en contra del financiamiento a la guerra de la contra, o sea, la guerra de la resistencia nicaragüense. Y andaban otros haciendo lobby a favor de que les dieran dinero, ¿verdad? Y los demócratas siempre se opusieron a que le dieran dinero a la contra, a la resistencia, para la guerra. Pero los demócratas siempre fueron clarísimos, me recuerdo, yo hablaba con el liderazgo demócrata, con el presidente del Congreso de los Estados Unidos, y ellos eran clarísimos, Nicaragua se tiene que democratizar. Yo te diría que la demanda de democracia, la demanda de elecciones libres, la demanda de respeto de los derechos humanos es mucho más fuerte en el sector demócrata que en el sector republicano, ¿verdad? Y si no, mira, inclusive antes de este pronunciamiento de Biden, mira la carta que mandaron los 7 congresistas, estos, ¿verdad?, demócratas, diciendo que había que actuar más duro contra Ortega. Entre ellos habían varios que vinieron a Nicaragua, ¿verdad? Me acuerdo por lo menos de uno, de Elliot Agents, ¿verdad?, y de Albio Cires, que es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, pero en el Congreso, que estuvieron por aquí, conocen Nicaragua mucho más que los republicanos, han hablado con Ortega, han hablado con la oposición. Nosotros como MRS nos reunimos con ellos y les explicamos toda la situación que había en Nicaragua. Si esta gente conoce más a fondo. Si Ortega está como está efectivamente esperando que pasen las elecciones, porque piensa que si ganan los demócratas, que si gana Biden, a lo mejor él va a poder camuflarla más y hacer como que hace elecciones, pero que no sean elecciones verdaderas, se equivoca totalmente. Los demócratas van a ser insistentes, van a ser duros en lo mismo, ¿verdad? Ellos no te van a poder apoyar la guerra como no la apoyaron en los años 80, ¿verdad?, en Nicaragua, ni te van a apoyar nada, pero te van a apoyar duro, ¿verdad? Elecciones libres, observación electoral, cambios en el Consejo Supremo Electoral, ¿verdad? Y todo lo que sea básico para que haya elecciones libres. En eso no hay que tener la menor duda. Si acuérdense que cuando los Estados Unidos en los años 70, que nosotros estábamos en la lucha contra Somoza, ¿verdad?, en la lucha contra Somoza andábamos en las protestas y todo, ¿sí?, ¿verdad? En esa lucha los demócratas
fueron fuertes a través del presidente Carter. Carter, con su política de derechos humanos, fue fuertísimo. Le dio la espalda a Somoza, le quitó la ayuda económica a Somoza, le quitó la ayuda militar a Somoza. Somoza tenía que ir a buscar armas escondidos a Israel para poder tener los fusiles Galil y enfrentar el levantamiento insurreccional. ¿Me explico? Entonces, se confunden los que creen que los demócratas van a ser más suaves. Posiblemente van a ser menos aspavientos, menos de estar hablando y diciendo cosas como es la característica personal del actual presidente Trump, ¿verdad? Y van a ser más concretos. Yo estoy seguro que ellos van a seguir con las presiones, con las sanciones a Ortega, que es un instrumento complementario, que es un instrumento que ayuda a la tarea fundamental que tenemos que hacer el pueblo nicaragüense, que es construir y consolidar la coalición nacional, y habiendo construido la coalición nacional, construirla territorialmente y presentarle un reto a Ortega insuperable. Si a pesar de eso Ortega decidiera no hacer elecciones libres, entonces va a estar peor. ¿Por qué va a estar peor Ortega? Porque Ortega hasta hoy, todo el mundo lo reconoce como presidente a nivel de la comunidad internacional. Dicen, es un dictador, pero es el presidente electo. ¿Por qué ese cuento se lo creyeron de las elecciones del año 2016? Pero a partir de ahora, Ortega ya no sería presidente, ni para los Estados Unidos, ni para los europeos, ni para la inmensa mayoría de los latinoamericanos. Hablando precisamente, Víctor Hugo, de ese escenario electoral, si no hay unas reformas electorales que llenen las expectativas de la oposición, ¿no irían a esas elecciones como coalición nacional? No, sin duda, sin duda. La coalición nacional, siendo una fuerza fundamental, no va a aceptar ir a unas elecciones que sean una farsa, Tendrán que haber los cambios fundamentales que hay que hacer, ¿verdad? Y en cada momento la coalición va a ir definiendo qué es aceptable, qué no es aceptable, qué es principal, qué es secundario, y ese es el tipo de negociación que se va a tener que hacer dentro de la misma coalición, ¿verdad? Y por eso es que es importante ahí de que el único grupo que falta que entre, pues que CPRL participe en todos esos debates y esté adentro, precisamente para que no vayan a hacer el ridículo por fuera de andar sacudiendo, ¿verdad? Porque ya, ni siquiera Capriles en Venezuela, con el prestigio que tiene Capriles, que se le diciendo yo voy a las elecciones, dijeron los Estados Unidos, nosotros no aceptamos farsas. Y dijeron el propio partido de Capriles, ¿qué le dijo a Capriles en Venezuela? Señores, es su posición, esa no es la posición del partido. ¿Está parecido a quienes quieran ir a jugar el papel de zancudos aquí, que sus bases se les retiren? ¿Me explico? Entonces, creo que hay que estar claro que las elecciones son la única salida. Que si Ortega, por desgracia, decide no hacer elecciones libres y no se pueden haber elecciones, Ortega va a quedar en una situación peor que la que está ahora. Peor, ¿verdad? Que la que está ahora, con mucho menos posibilidades de conseguir dinero de afuera, de conseguir financiamiento, de conseguir apoyo, ¿verdad? Y la coalición ahí tendrá que pasar ya a hacer el papel de la oposición política y la fuerza política que legítimamente representa al pueblo nicaragüense. Sí, ahí la coalición sobre ante el pueblo qué es lo que van a hacer y qué es lo que tienen que hacer, ¿verdad? En cada momento ya, en el caso que se diera esa situación. ¿Pasa por la mente de Víctor Hugo Tinoco ver a un presidente actual, Daniel Ortega, reelecto en unas elecciones del 2021 con una oposición dividida y sin reformar los artículos de la Constitución que permiten la reelección continua? Pues mira, el tema de los artículos de la reelección continua es un tema que la Constitución tendrá que decidir si ese es un tema para esta etapa electoral o es el tema a decidir en la reforma constitucional que habrá que hacer una vez que pasen las elecciones libres en Nicaragua, ¿verdad?
Ese es el tema que tendría que decidir la coalición, pero para eso hay que discutirlo, hay que debatirlo, para eso tienen que estar todos ahí, tienen que entrar, tienen que juntarse. Yo creo que hay mucha flexibilidad. Te digo francamente, yo siento que ha venido madurando la clase política nicaragüense, ha venido madurando. Ya se dieron cuenta que el juego viejo de estar bien con Ortega para poder jugar en política, eso ya se acabó. La coalición está jugando en política y buscando el cambio en contra de la voluntad de Ortega. Ya se cambió el panorama totalmente. Ya Ortega perdió las herramientas de poder y de coacción y de presión que tenía antes para poder someter a los partidos políticos, como mantuvo sometido al PLC durante casi 20 años. El PLC estaba en una alianza con el FCLN, producto del pacto del año 98, ¿verdad? Donde el PLC era un socio absolutamente minoritario y tenía la bota de Ortega puesta sobre la nuca, ¿verdad? Esa es la verdad. Y el PLC lo que se ha dado cuenta ahora es que se abrió la oportunidad de poder ser un partido realmente libre de ese dominio, de esa dominación de Ortega y jugar de manera unitaria con todo. O sea, las cosas han cambiado de manera profunda. En ningún escenario ve ganador de unas elecciones en el 2021 al actual presidente Daniel Ortega. No lo veo, porque no veo que va a dividir a la oposición. No va a dividir a la oposición, o sea, que llamar a unos partiditos zancudos a hacer unas elecciones, eso no le va a dar legitimidad a esas elecciones. Si cambios en el Consejo Supremo Electoral, sin observadores electorales realmente independientes y que observen a profundidad, si cambios en todo el aparato electoral, sin una revisión a fondo del padrón electoral, eso no se va a pasar. Ya pasaron esos tiempos en que se hacían los fraudes y volvías a ver para otro lado. Eso fue en el 2016, fue la última oportunidad que hubo para hacer eso. Cuando se hizo el fraude, Ortega hizo el fraude y todo el mundo volvió a ver para otro lado, incluyendo los Estados Unidos, hay que decirlo. Pero ahora ya se dieron cuenta que eso se traduce en inestabilidad, ¿verdad? Y en conflictos en la región centroamericana y en Nicaragua en particular. Sin esas garantías de elecciones transparentes, la posición de la coalición nacional sería desconocer ese proceso electoral. Totalmente. Señalar que es una farsa, que es un fraude, que no hay elecciones, que Ortega ha decidido no hacer elecciones. Eso que estaba diciendo Gustavo Porra, de que no vamos a competir, que lo que vamos a defender la revolución, me da risa. Esos son goliadas, como se dice, ¿verdad? Como se decía antes, pues no sé si ese dicho se dice en las nuevas generaciones. ¿Quién te lo dice? Te lo está diciendo el presidente del Congreso, que cuando nosotros estábamos luchando contra Somoza, y él estaba en la universidad y tenía la misma edad que nosotros, para estar combatiendo contra la dictadura, estaba al lado de la dictadura, y a los que andábamos combatiendo contra la dictadura y andábamos en las manifestaciones nos decía: vagos, váyanse para su casa. Ese es el que está diciendo eso. ¿Quién lo va a seguir? ¿Quién le va a dar valor a eso? Entonces, yo te digo claramente, la coalición está clara. La coalición va a ir a elecciones si son elecciones con reglas suficientemente claras y transparentes que den garantías para que sea una elección verdadera. Víctor Hugo, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Alguna conclusión adicional a esta conversación para los televidentes que están pendientes de este segmento? Sí. Terminar diciendo que así como la coalición está avanzando rápidamente en los procesos de construcción a nivel de los estamentos superiores de la coalición, y como decía yo, veo mucha madurez, ¿verdad? Yo creo que también en los territorios, las personas que están allá en los territorios, en los departamentos de los diferentes municipios, ¿verdad? Tienen que empezar también a irse viendo, reuniendo, a verse con tolerancia, a entender que vamos todos juntos en este barco todos estos próximos años, ¿verdad?
y que tenemos que aprender a entendernos y que los mecanismos de selección de candidatura van a ser democráticos una vez que los termine de definir la coalición. Es decir, la tolerancia que se está construyendo y la capacidad de diálogo que se está construyendo a nivel de la coalición es la misma tolerancia y capacidad de diálogo que hay que impulsar, ¿verdad? Los dirigentes tienen que impulsar en los territorios para avanzar en la construcción de la estructura que desmonte totalmente la dictadura orteguista de los Ortega Murillo.